En el día de hoy abordaremos aspectos históricos de la conformación territorial de Marmato y del Alto Occidente Caldense. Nuestro segundo expositor es Luis Fernando Gómez Escobar. Luis Fernando, buena tarde, bienvenido. Es un gusto de verdad tenerlo nuevamente en este encuentro de marmatólogos y aquí por primera vez en Cita con la Historia. Buena tarde, Luis Fernando. Lida, muy buenas tardes, muchas gracias. Debe estar mi papá revolcándose en su tumba, porque él era González y no Gómez. De verdad que es un enorme placer estar compartiendo con Diego Alexander, con todos, con Carlos Julio, con Xiomara, con todos los que están conectados. Siempre será un placer estar en un encuentro de marmatólogos. Me hubiera encantado más estar en el Cerro de Oro, visitar a Marmato, pero las condiciones son estas y será un placer, de nuevo lo reitero, poder conversar y hablar sobre esta región, esta subregión tan importante para la historia de Colombia. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Bueno, entonces damos la bienvenida nuevamente al profesor Luis Fernando González Escobar. Luis Fernando es profesor asociado de la Escuela de Hábitat de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Es arquitecto constructor con maestría en estudios urbanos regionales y es doctorado en Historia en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Él fue coordinador de la maestría en Hábitat y director de la Escuela de Hábitat, en este caso en julio de 2014 y junio de 2016. En el 2016 le fue otorgada la Orden Gerardo Molina, la máxima distinción a los profesores de la Universidad Nacional de Colombia. Él es investigador senior del Grupo Escuela de Hábitat CEHAP, Grupo A en la clasificación de MinCiencias. En la actualidad, él es el coordinador académico del doctorado de Estudios Urbanos y Territoriales de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. A lo largo de su carrera, el profesor Luis Fernando ha recibido muchísimos premios por su trabajo, por sus investigaciones, realmente una hoja de vida muy extensa de reconocimientos y premios y de publicaciones. Para nosotros es muy honroso tenerlo hoy nuevamente, profesor Luis Fernando, y también como a Diego Alexander, antes de iniciar su ponencia, algunos de los que estamos conocemos, digamos, un poco más de su vida, pero cuéntenos de dónde es usted originario y por qué ese interés de acercarse a la historia del Alto Occidente Caldense. Bueno, bienvenido nuevamente y la sala es suya, profesor Luis Fernando. Bueno, Lidia, muchísimas gracias. Buenas tardes nuevamente. Es un placer, lo reitero. Yo soy de Supía, soy nacido y criado en Supía, aunque salí hace muchos años. Utilizando un término chocuano, jovencí en Supía, pero salí hacia la universidad, con mis amigos en la calle La Pista y enfrentándome a piedra con los del barrio Congo y los demás barrios de Supía. El interés siempre estaba en tratar de saber y sobre todo explicarme ese fenómeno tan particular. Mi padre era negro, mi madre era blanca, cohabitando con poblaciones indígenas, y entonces, ¿cómo explicar esa fenomenología social que había en Supía, con racismos velados, con inequidades sociales, con grandes problemáticas que ocurrían en ese tiempo y siguen ocurriendo en este momento, con conflictos por el territorio? Y entonces, ¿cómo explicarme ese hecho? Siempre me pareció una
pregunta pertinente. Luego de conocer a algunos amigos investigadores, los cuestioné mucho sobre el tema fundacional de Supía. Me parece un acto todavía indigno que se sigan celebrando fundaciones absurdas y celebratorias. Afortunadamente, en esta época del estallido social, el quiebre simbólico va a ser muy importante para volver a resignificar estos actos fundacionales y estas heroicidades conquistadoras a ciertos personajes. Entonces siempre me pregunté por qué se celebraba en Supía ese supuesto acto fundacional de Supía, inexistente por lo demás, pero que las administraciones persisten en mantenerlo como una historia oficial recurrente. Entonces, de esa manera, pasé por diferentes procesos investigativos, no solo, aunque yo me dediqué al estudio de la historia de la arquitectura, hice mucho sobre historia urbana y regional, no solo en Supía, sino en el Chocó, en el Urabá, aquí en Antioquia, etcétera, pero siempre indagando e interconectando esos fenómenos que se vivieron en lo que yo llamo el cuerno caucano, que es esa puntica extrema en el mapa de inicio del Estado-Nación, en donde éramos un ápice que después forzosamente entró a ser parte del departamento de Caldas. Entonces, desde entonces vengo indagando, vengo preguntando, sigo cuestionando y ahora estoy socializando algo y en estos meses debe salir un nuevo libro sobre replicando nuevamente esa famosa tesis en contra de la Fundación de Supía. Siempre me he preguntado eso y sigo preguntando. Bueno, perfecto, Luis Fernando. Además, para quienes están acá acompañándonos, además de lo que él nos cuenta, Luis Fernando pues es también miembro de una familia muy relacionada con Marmato, con Leticia Escobar, que ha sido una líder, una gestora cultural, social, política de la región, a quien le tenemos mucho aprecio y a quien hoy le enviamos nuestros mejores deseos en la clínica donde se encuentra afectada por el COVID. Bueno, Luis Fernando, entonces comencemos con tu exposición. Sí, realmente saludos a Leticia, como dicen los ciclistas, aprovechando para saludarla en la clínica. Yo me salvé de quedarme en Marmato y de beber agua de cascabel, pero siempre lo he disfrutado muchísimo. Bueno, espero hacerlo lo mejor posible en esta síntesis, que voy muy apretada por lo demás que tengo que hacer sobre este proceso y esta dinámica. Espero compartir pantalla de una vez y que me digan si ya la están viendo. Sí, ya está. Bueno, yo voy a reiterar algunas cosas. Es necesario reiterar. Esta foto es muy bella porque una de las grandes críticas que yo he tenido es la visión municipalista de la historia. Uno no puede explicar a Marmato, a Supía, a Río Sucio, incluso Caramanta, más allá por las montañas, hacia el sector de Jardín, Guática o Quinchía y Anserma, si no se explica como un todo y una fenomenología. Uno de los grandes daños a la comprensión de los fenómenos es la historia municipalista, las monografías municipalistas, entre tradicionales, convencionales y elegíacas, que dejan de lado problematizar las dinámicas en el territorio. Dinámicas que nos hablaron de unos procesos de sustitución, sometimiento, avasallamiento, vasallaje, control sobre unos territorios de origen indígena por procesos conquistadores que no me detendré aquí a explicar en este momento, pero que fueron creando sobre una base territorial indígena un nuevo ordenamiento que la cartografía, esta es una interpretación de Aberville de 1656, este de Terra Firme o Nuevo Reino de Granatiense y de Popayán, nos muestra
hacia 1630, cómo pervive, cómo persiste la toponimia umbra, para hablar de esa provincia umbra enquistada en este entorno, ¿no es cierto?, desde Popayán hasta Caramanta y Antioquia, teniendo como eje el río Cauca, y que comienza a resignificarse, a renombrarse, pese a que vemos aquí Antioquia, las dos fundaciones de Antioquia normalmente se confunde porque fueron dos fundaciones, Caramanta, Anserma, Popayán, con las toponimias umbras, indígenas, Umbra, Paucura, Arma, Cartama, etcétera, en ese proceso de resignificación territorial y toponímica. Y en ese entorno está esa ciudad Santana, cuyos términos, que es un tema que he planteado una y otra vez, pero sigo reiterando, la ciudad es un principio de ordenamiento y de control territorial que parte de un centro urbano hacia un gran territorio. Y esa ciudad de Santana, después Anserma o Santana de los Caballeros, con los diferentes nombres y denominaciones, abarcaba, como dice, señaló la ciudad hasta las minas de Buriticá y por el río arriba hasta la provincia de Los Gorrones y por los lados 30 leguas por cada cabo. Es decir, era un territorio sufragáneo que iba desde el centro urbano, donde se establecía el cabildo, y a partir de ahí se controlaba este gran territorio que se incorporaba para poder, digamos, tener no solo una población que produjera y que tributara a la corona española y por ende a los miembros del cabildo y a los conquistadores y después en el proceso a los que controlaron este territorio. Y ese territorio que, como vemos aquí, ¿no es cierto? Aquí está la ciudad de Anserma. Este ya es un mapa ya consolidado de ese territorio hacia 1782, finales del siglo XVIII. Nos lleva desde Anserma con unas pequeñas iglesias y pueblos de indios y doctrineras, que es el pueblo de Guática, el pueblo de Quinchía. Ya nos adentramos al pueblo de Cañamomo, al Real de Minas de Quiebralomo, al pueblo de Supía. Estamos hablando de el concepto de pueblo indígena de Supía, no el pueblo con el concepto municipalista del siglo XIX, pasando, como señala aquí, casa de gente libre, y aquí el Cerro de Marmato. Ahí hay otros referentes, pero es este territorio en donde se encuentran el río Supía y el río Sucio, tributarios del río Cauca, este extremo que se comienza a hacer el centro económico productivo más fundamental. Al final del siglo XVIII, la Vega de Supía es un distrito parroquial, que es una jurisdicción eclesiástica y que tiene algunas connotaciones civiles, pero que es fundamental, y del cual dependía no solo La Vega, sino ese Real de Minas de Quiebralomo y estos pueblos indígenas, incluso ya en Anserma Viejo, que ya estaba abandonado, y estaba en Anserma Nuevo, dependía de esa vega. La transición entre finales del siglo XVIII y el siglo XIX es muy importante para poder explicar muchos elementos de causalidad, de cambio en las dinámicas de ocupación de todo este territorio. No había un poblamiento estrictamente concentrado, porque no había una fundación de origen colonial, que era Anserma, pero se había trasladado a Anserma Nuevo. Anserma, el fundacional estaba abandonado. Entonces hay un Real de Minas donde estaba ubicado unas instituciones, el Correo y el Estanco. Había una ubicación al lado de lo que se llama el tablón, las casas de gente libre, donde estaba la casa del teniente de corregidor que controlaba al pueblo de indios, que estaba aquí con su iglesia doctrinera, al lado
de las minas de Guamal. Y una barrio que se llamaba Sevilla. El concepto barrio es una otredad dentro de las leyes de Indias para hablarnos de un sitio, y en este caso con la ubicación de la Caja Real. Como vemos, el control de ese territorio desde la institucionalidad era disperso en este entorno, es decir, desde aquí se controlaba tanto hacia las minas de Marmato, a las minas del Peñol, al Real de Minas de Quiebralomo, a Moraga y a otra serie de entornos productivos donde habían reales de minas, donde habían salados. Hay un trabajo muy interesante de Diana Isabel Montoya. Afortunadamente las nuevas generaciones están indagando más y trabaja precisamente sobre los salados como un elemento fundamental dentro del control territorial de la actividad productiva, y eso permite, digamos, este dominio económico de este territorio. Y entre finales del 18 y el 19 hay un elemento que es fundamental. Se descubren que en Supía en los límites entre Supía y Marmato hay minas de plata. Y de hecho, además de eso, estamos hablando de las autoridades virreinales a finales del siglo XVIII, plantean un proyecto que era una empresa minera de Almaguer que estaba en el Pacífico, y que el director de la Casa de la Moneda de Popayán, Tomás Valencia, uno de los grandes empresarios, fracasan allá y se vienen precisamente para Supía y cambian el régimen e incluso nombran un alcalde de Minas, alcalde mayor de Minas, Ángel Díaz, y Ángel Díaz es un mineralogista que había estudiado en Alemania y había estado trabajando en las minas de Santana y habían encontrado estas minas de plata. Hay un trabajo inédito y de un documento muy importante que nos habla del intento de reglamentación de la explotación minera de socavón, porque no lo había, porque casi todo era de aluvión, que se plantea para Supía, para la Vega de Supía, por Ángel Díaz, que José Celestino Mutis, de la expedición botánica, analizó, estudió y le dio el beneplácito. Y eso que se intentó de esa actividad de explotación implicó el intento de concentrar el poblamiento disperso, ¿no es cierto? Y en el sector de Benítez se trazó una plaza, se trazó un pueblo, se inició, pero fracasó. Hubo una enorme oposición de sectores interesados, etc. Eso se abandona después porque llegan las guerras independentistas, y con las guerras de independencia ya sabemos la famosa historia del empréstito SEA, de la casa Goldschmidt, que no voy a entrar ahí, y la llegada de Jean-Baptiste Boussingault, quien viene a trabajar. Y Boussingault nos describe ese paisaje y ese sistema territorial que estaba ahí. Un río sucio, esta es una fotografía del cuadro famoso de Palomino, formado por una gran plaza que estaba intentando, después de muchos normas y órdenes, de unificarse en uno solo, pero todavía no se había unificado cuando Boussingault llegó en 1825, y ahí comienzan también esos otros mitos de Río Sucio y muchas especulaciones. Y dice, es una gran plaza, las élites vienen a una gran plaza, las gentes pudientes que habitan en casas cubiertas de paja en una plaza. Todavía no estaban las dos plazas. Acuérdense que el proceso de unificación de la montaña y de Quiebralomo solo se logra después de la muerte de Bonafón en 1846, y es un proceso de más de 40 años. Y los pobres, los indios puros y los ambos, vivían aislados en los claros de la selva y iban los domingos a ese mercado. Nos describe Boussingault. Nos describe a Guamal como un pueblo a lo africano, ¿no es cierto?, de miserable, con chozas, donde alojaban y explotaban a los esclavizados, los descendientes de Ana Josefa Moreno, Francisco de Lemos. Un Marmato que ni siquiera es un pueblo, una serie de tristes cabañas levantadas a diversas alturas, pues era difícil encontrar terreno plano para construir 2 o 3 habitaciones.
y veía como curioso el espectáculo del cerro con las pobres chozas como suspendidas a las entradas de cada excavación. Este es una acuarela de Joseph Brown, el pintor que estuvo en las minas de Santana, en el Tolima, y que también estuvo en Marmato. Y La Vega es una calle, La Vega de Supía era una calle a lo largo del lecho del río Supía, bordeada de construcciones cubiertas de hojas de palmera. Es un sitio miserable. Como ven, existe un sistema urbano regional que apenas estaba estructurando. Y tuvieron que comenzar a estructurarlo a la carrera, tanto en lo político, administrativo, como en lo territorial, porque había un empréstito, unas empresas inglesas, había que crear una estructura político-administrativa para controlar esas empresas inglesas y sobre todo para obtener y derivar los beneficios de esas explotaciones mineras en ese entorno. Y por eso se crea a la carrera el cantón de Supía, se reglamenta en el 25, se erige a Supía como villa, que era un distrito parroquial, y se erige como villa. Eso es lo que se le olvidan a algunos cultores de lo fundacional colonial, y apenas ahí comienza a estructurarse. Y la traza urbana de Supía va a aparecer después en la década de 1840, y mientras tanto permanece por los lados de lo que hoy es el barrio Congo, como esa calle larga de casas de hojas de palma en estado miserable que permaneció durante mucho tiempo, y se hace la nueva traza de ese entorno. Simplemente pongo esto como ejemplo porque cómo pasan las diferentes denominaciones de categorías intermedias: cantón de Supía, distrito de Supía, provincia del Quindío, municipio del Toro, provincia de Marmato, etcétera, hasta ser provincia de Río Sucio, que estructura todo este territorio, pero que se redefine a partir y como consecuencia del establecimiento de ese capital inglés que comienza a explotar este entorno y que va a dominar la historiografía, ¿no es cierto? Pero que realmente hay unos elementos divergentes entre las formas de explotación minera de las 6 o 7 empresas de diferente orden que sucedieron en lo que yo llamo los años del capitalismo inglés y lo que yo llamo el criollato republicano, que emerge como un elemento determinante en las formas de explotación. Las formas de explotación inglesa, que va a redefinir muchos de los aspectos técnicos de la explotación minera, de socavón, por ejemplo, todo ya sabido, es muy conocido, los molinos de pisones, que después van a traer a Antioquia y que va a ser fundamental para la transformación de la dinámica minera de aluvión a la de veta y a los entables mineros de allá. Pero la historiografía se ha centrado en la idea incluso apologética de los ingleses, cuando fue poco o casi nada, en su mayor parte, el aporte de los ingleses, que eran más saqueadores que aportantes, y hay que ver los informes. Me causaba hilaridad, y a uno le preocupa la hilaridad en medio del abandono de las poblaciones, de la pobreza, lo poco que ellos aportaban y las quejas anuales de los supuestos déficits que tenía ellos en la explotación minera. Estas son las sucesivas empresas de los 100 años del capitalismo inglés que aportó poco. Y entonces nos hemos concentrado en esa mirada de la empresa minera inglesa y los apellidos y las alcurnias y el mestizaje con europeos, porque siempre nos encanta el blanqueamiento y nos olvidamos de lo otro, del mulataje, del zampaje, etcétera, manteniendo una idea todavía eurocéntrica de mejorar la raza. Pero aquí hay un tema que se ha olvidado mucho, y es las relaciones con esa estructura y ese sistema territorial antioqueño, que va a ser culpable de esa competencia fuerte con la explotación minera inglesa, fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XIX, cuando cambia también la dinámica en Antioquia. Aquí está La Vega de Supía, en este plano de principios del siglo XIX,
y aquí está Antioquia, la capital colonial, y el río Cauca que los conectaba, pero este es el paso, el camino que venía a Medellín, Río Negro, y que bajaba por Arma y pasaba a la Vega de Supía, pasando por el río Pozo para llegar aquí por el paso de Ufú a la Vega de Supía, y había una comunicación permanente y un interés. Y este es también otro mapa sobre las montañas de Sonsón. Antes, esta es la región de Mariquita del río Magdalena, y aquí está el río Cauca, desde Santa Fe, desde Antioquia, hasta la Vega de Supía, y estas tierras incógnitas que comienzan un proceso de colonización a principios del siglo XIX, que va a determinar aquello, esa segunda fase de la colonización antioqueña, porque ya había una primera fase de colonización dirigida desde finales de la segunda mitad del siglo XIX, en lo que llamo yo el poblamiento borbónico. Y vienen las concesiones, ¿no es cierto?, que es muy importante, ya lo mencionó Diego ahora, como la concesión Echeverry, que vemos que es este triangulito tan fundamental, va a generar un proceso de crear un sistema territorial. Este mapa del Archivo Histórico de Antioquia nos muestra cómo se conecta Medellín, ¿no es cierto?, a través de Caldas, por dos vías, ¿no es cierto?, una que nos lleva por Fredonia y que nos lleva a Valparaíso, que distribuye hacia Supía, ¿no es cierto?, hacia la región que se está consolidando al otro lado del río Cauca, Aguadas. Aquí está Caramanta en este sector, conectado con Supía, Marmato y Río Sucio. Este sistema que se estructura a partir de la concesión Echeverry y el camino por los antiguos Caramanta, que ya había abandonado en la época colonial, se reconfigura como la nueva Caramanta, y aparece esta idea de del cobro de los derechos del pasaje por el camino, el pontazgo de Gabriel Echeverry en esta concesión, que me parece es muy interesante, porque comienza esa nueva relación de estos empresarios territoriales con la economía antioqueña, especialmente minera, y la Casa de la Moneda. Supía, ese cuerno del Cauca, estaba muy lejos de Popayán. El mapa que nos mostró ahora Diego es un mapa donde nos habla de las leguas y leguas y la lejanía frente a la capital. Y entonces el enorme influjo y los intereses económicos antioqueños que lleva a este proceso de decir, todo el que vaya a llevar comida hacia Supía y Marmato y Quiebra el Lomo, no se le cobra derecho de pontazo. Eso sí, el oro en polvo que traigan no lo venden a nosotros, a los empresarios de la concesión Echeverry, que venían para la Casa de la Moneda, o en ese proceso de la segunda mitad del siglo XIX, que fue tan fundamental, las fundiciones que comenzaron a establecerse de manera privada, porque no solo fue la Casa de la Moneda, fueron también las fundiciones particulares que los ricos antioqueños, los mineros antioqueños, comenzaron a establecer como un elemento fundamental para su intercambio comercial con las casas comerciales europeas, y así fortalecer ese intercambio a través fundamentalmente de las barras de oro de buena ley o la amonedación de plata para la circulación interna. Acordémonos que hay un tema muy importante: la minería aurífera y la minería argentífera, es decir, la minería de oro y la minería de plata. Y esto hace entonces que esa segunda mitad yo hago lo que yo llamo el sismógrafo social, para mostrar cómo, haciendo un registro de la notaría de Supía, cómo los negocios notariales se incrementan cuando hay épocas de paz y se bajan, va de cima a cima, se recrudece la pobreza, el abandono de negocios, etcétera, cada que había una guerra civil. Si ustedes ven esto, aquí es la guerra de los 1000 días, aquí la guerra del 76-77, las escaramuzas del 79, la guerra civil del 85. Cada que había periodos de paz, crecían los negocios y se reducía la incertidumbre. Y en esos lapsos se fueron consolidando una gran cantidad de sociedades mineras, en donde entran el criollato tanto caucano, pero también el criollato republicano.
Y aquí hay un tema, ya lo mencionó en parte Diego, comienza en la segunda mitad del siglo XIX estas tensiones entre lo minero y lo agrícola. Gran parte del paisaje constituido y territorial está en la tensión entre actividades agrícolas y actividades mineras. Entre mayor minería había, mayor saqueo, explotación de bosques, agua, recursos naturales y abandono de la actividad productiva. Entre mayor negocios y procesos de incorporación de las dinámicas agrícolas, pues había unos circuitos económicos internos, como nos lo enseñan Germán Colmenares, Jacques April, etcétera, mientras los mineros son economías exógenas. Y comienza, a raíz de esas presiones, la disolución de los resguardos indígenas y en la aplicación de la ley 44 de 1873. Yo hice un registro juicioso de notaría y mostrar ese tema que va a ser tan importante. Acordémonos, fundamentalmente se ha hablado de minería aurífera, pero había minería auroargentífera, es decir, la plata asociada con el oro, que implicaba el establecimiento o los establecimientos de amalgamación. En la zona, aquí está solo el mapa de Supía, pero en esta región habían o se configuraron al menos 7 sociedades de amalgamación, desde la de Taborda, Arcón, las que quedaban al otro lado del río Arquía, en el lado del distrito de Nueva Caramanta, de la línea de Santa Elena, la de Imurrá en Quiebralomo, la de La Malia, la de Murillo, que fueron definiendo una presión sobre las tierras indígenas porque se necesitaba más agua, se necesitaba más bosque para esos establecimientos de amalgamación, y producto de esas presiones viene la aplicación de la ley 44 de 1873, y en 1874 ese criollato fragmenta y entrega estos territorios para reduciendo el resguardo indígena de Supía y Cañamomo y entregar a estos establecimientos, digamos, grandes concesiones de tierra, manteniendo ciertos intereses de la comunidad de Guamal, ciertos intereses privados como el de Bartolomé Chávez en la hacienda Benítez, y entregándole a la comunidad del distrito de Supía su territorio sufragáneo a la estructura urbana. El hecho es que ese proceso tardío de colonización, en el caso de Supía, en los registros puede uno ver cómo los antioqueños apenas estaban bajando del distrito de Nueva Caramanta en la sección de Hojas Anchas hacia Pirgura, lo que hoy es la Quinta, y no habían llegado ni siquiera al área urbana, donde había una disputa entre indígenas, negros, mestizos, es decir, la gente de casas libres que estaban en el tablón y que ahora se llama el obispo, y que estaban redefiniendo esta estructura. Lo mismo sucedía en las montañas de Tierra Fría hacia El Oro o Oraida, lo mismo sucedía hacia Cabras, Guadualejo, Cabras y demás, en la zona norte de Marmato, porque era el mismo fenómeno donde se estaba definiendo eso. Y entonces es muy importante este proceso, porque aparte de eso comienza, y que es un tema porque gran parte de la economía antioqueña y colombiana dependió de este proceso de amalgamación, porque la base monetaria en Colombia todavía no era el papel moneda, que solo después se logrará imponer en el siglo XX, y por eso se vivió un esplendor. Y ese esplendor con esas casas de amalgamación llevó a que se crearan empresas bancarias, como la empresa de Francisco Zenén Tascón, o que en Medellín casas como Chávez Vázquez y compañía, que inicia como una casa comercial y termina como un banco, y con grandes inversiones, con Bartolomé Chávez como accionista, es decir, unos grandes empresarios que se enriquecen, algunos incluso van y mueren en París, y las herencias todavía se disputan en este momento. Y un cuarto o más de la economía de Antioquia se hablaba que hacia 1879, por ejemplo, en un país como Colombia, que era un 4% de la producción mundial de oro, en donde el 90% lo tenían entre Estados Unidos, Australia y Rusia, con la plata de Marmato,
se comerciara una quinta parte del comercio exterior antioqueño y que se desarrollara unas actividades derivadas, como por ejemplo los empresarios territoriales que van hacia la Cuchilla de Belalcázar y hacen ese otro proceso de colonización entre finales del siglo XIX y principios del XX, que va a dar lugar a esos pueblos de Belalcázar, Belén de Umbría, etcétera, etcétera. No tengo tiempo pues de hablar de todo este fenómeno entre las tensiones entre los procesos agrícolas, los procesos mineros, el ascenso del criollato con su gran esplendor como el canto de cisne, que va a morir entre 1899 y 1904, cuando por ejemplo en el caso de Supía, hacia 1898 solo hay 10 minas, en Río Sucio hay 30, en Marmato 37, pero que se precipita por la crisis de la plata y sobre todo la guerra de los 1000 días y termina, digamos, este proceso y la incorporación de este territorio al departamento de Caldas en el gobierno de Reyes. Y entonces vemos a ese Caldas que no sabía qué hacer con tanto negro e indio, ellos tan blancos en Manizales, interesados en salir por Mariquita y Honda para exportar el café, el cable aéreo, este sistema territorial que se va haciendo y tan tardío que va a llegar incluso en la FEIR con Vázquez Cobo, otro de estos grandes generalotes que ha tenido el país, que se han lucrado y que han vivido a expensas del erario público, no es nada nuevo, y entonces se demora un poco ese proceso de vinculación y articulación al nuevo departamento de Caldas. Esta es la construcción de la carretera que nos llevaba a la Virginia y que va a determinar un proceso de articulación territorial importante, pero que daba como una esquina abandonada este territorio. Quedan los últimos territorios, Bartolomé de la Roche, en Quiebralomo, con Gavia y su sociedad, que establece la planta eléctrica en 1917, que le vende luz eléctrica a Río Sucio, y ese Río Sucio que se convierte en el epicentro burocrático, intelectual, económico de esta subregión, con su cipirra indígena y mulato y mestizo, y este Río Sucio que comienza a engrandecerse con sus 2 plazas y sus 2 iglesias, pero también con sus conflictos, mientras quedan relegados este Supía, que había comenzado a erigir su iglesia parroquial y que, como vemos aquí, hacia 1928 todavía ni siquiera tenía las torres, pero que habían iniciado desde 1870 a la construcción en su nueva estructura urbana que se había iniciado a mediados del siglo XIX o en la década de 1840, y este Marmato que seguía siendo ese pesebre de minero que hay allí. Esta estructura, este paisaje, que la demanda de recursos para la explotación minera, por ejemplo, toda la zona de bosques nativos desaparecen en su gran medida. Estas maderas van para Marmato para explotar estas minas, los recursos de agua, etcétera, etcétera, que cambian la dinámica del paisaje, pero que de alguna manera también se salva por las actividades productivas de la caña de azúcar, por ejemplo, que convierte, por el caso particular de Supía, en un pueblo panelero, después en ciertas actividades productivas en Marmato, Río Sucio y Supía, cafeteras, pero que es una tensión de las dinámicas que se vivió en el siglo XIX de ese proceso minero que estamos hablando allí. Discúlpeme que sea así tan a la carrera rápidamente, pero para poder cumplir con los tiempos, no sé si me pasé más de la cuenta, pero pido disculpas. Bueno, Luis Fernando, muchísimas gracias. No, pues nos podríamos quedar aquí eternidades, pero sí, el tiempo pues nos limita, pero en este momento vamos a entrar entonces a la fase del coloquio, el diálogo con el público que tenemos. Pero antes yo quisiera como formularles una pregunta a cada uno de ustedes. En el caso de Luis Fernando, me gustaría mucho que también nos profundizara un poquito más en la repartición de tierras del resguardo de Supía y Cañamomo, puesto que una gran parte de ese resguardo
entró a lo que hoy constituye el territorio de Marmato, y muy importante esto para la historia de los indígenas cartamas y del Cabildo Cartama que tenemos en Marmato. Además, me gustaría en ese mismo enlace, digamos, de lo que fue esa repartición de tierras de este resguardo, la importancia de las haciendas, porque en ese territorio que le correspondió a Marmato, del resguardo de Supía y Cañamomo, habían una o varias de las grandes haciendas que sustentaban, digamos, toda la parte agrícola y el alimento, digamos, de estas minas. Entonces, me gustaría comenzar por Diego Alexander y luego Luis Fernando, y seguidamente John Edward, que está manejando las preguntas y la del público. Entonces, nos entra a formular lo que hay de inquietudes y preguntas para los dos expositores. Luis Fernando, tienes la palabra. Sí, realmente, líder, muy importante que los nuevos generaciones de investigadores como Diego, Diana Isabel Montoya, que están trabajando sobre fuentes primarias. Nosotros llevamos muchos años de investigadores, entre comillas, que reciclan y reciclan fuentes secundarias y poco trabajan sobre la fuente primaria, pero sobre todo la interpretación de la fuente primaria. Cuando yo hago el trabajo sobre ocupación y poblamiento en la Vega de Supía, sistematicé uno a uno los registros notariales de Supía, y para poder hacer esa historia serial, digamos así, y hacer esa interpretación de esos registros notariales que hay en Supía, que como digo yo, se revisaron uno a uno para el periodo y poder dar ese marco interpretativo. De hecho, muchas de esas fichas han servido, y ahora acaba de presentar su tesis doctoral la profesora Gloria Lopera, que de alguna manera, supongo yo, no he leído su tesis y apenas su sustentación, se apoyó en algunos aspecticos poquitos, pero que aportaba, digamos así. Entonces, eso sí es muy claro y muy importante. Ahora, frente con el tema de las haciendas, sobre todo hay un tema claro, clave, por ejemplo, en la hacienda El Peñol, que yo no lo trabajé en detalle. Diana Isabel Montoya sí lo tiene, porque trabaja toda la parte de los salares, de los salados y demás, y es importantísimo. Ella va a estar, creo, con un podcast, pero ella nos podría decir un poco más en el tema del Peñol. Pero yo no me metí muy en detalle en el caso de Marmato. Tengo mis dudas sobre lo del resguardo Cartama, que no me atrevería ahora a decirlo en público porque no tengo los elementos de juicio en este momento, como sí lo puedo decir del resguardo de Cañamomo y Loma Prieta, que trabajé en detalle en las fuentes primarias, que hasta ese momento no se había trabajado de esa manera este tema de esa disputa por los territorios y la reducción de esos territorios por la presión de los grandes empresarios mineros que requerían recursos y aprovecharon la presión, o aprovecharon la ley y presionaron para su aplicación a la ley 44 de 1873, y condujo a esa disolución. Bueno, muchísimas gracias, Luis Fernando. Antes de dar paso a John Edward con las preguntas y comentarios que haya en el público, quiero pues contarle que una de las asistentes que está en el público es justamente la doctora Gloria Lopera, que entiendo tiene algunas preguntas para usted. Ya en un momento vamos a darle paso a las preguntas. Antes de continuar, quiero recordarle a quienes nos acompañan que este evento cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura a través de su Programa Nacional de Concertación Cultural,
y que este año además estamos apoyados en la parte logística por la Alcaldía Municipal de Marmato con el funcionario Jaime Andrés Moreno. Agradecemos igualmente a las organizaciones que convocan este evento, que como nos lo decía Xiomara en un principio, son la Asociación Cívica y Cultural Huellas de Oro, la Asociación de Joyería de Marmato, la Asociación de Mineros Tradicionales de Marmato, Asomitrama, la Corporación para el Desarrollo Social Sostenible de Marmato, Codesma, el Comité Cívico Pro Defensa de Marmato, la Asociación Amigos del Llano, ANDEL, el Comité para Desarrollo Turístico de Marmato, además de todo el grupo de integrantes de trabajo de este encuentro y pues igualmente los expositores que a lo largo de este 11º encuentro nos van a acompañar y que, como lo decía Luis Fernando, más adelante tendremos unos podcasts en el evento central que ya Xiomara nos indicó las fechas. Entonces, pasamos luego, John Edward, para que por favor nos compartas preguntas y expresiones que tengamos entre el público. Muchas gracias, Lida, y a todos los que nos están en este momento siguiendo por redes sociales, agradecerles su participación. Un saludo a José Alejandro Cruz, quien ha estado desde el comienzo de la transmisión acompañándonos. Igualmente, como ya la mencionaron, a Gloria, que desde Miami nos está viendo en este momento. Gilmar, que ha estado también muy activo, nos manda un cordial, afectuoso saludo desde la ciudad de Honda, Tolima, precisamente donde reposa en descanso eterno el general Ramón Marín. Rey Marín también, que es un marmateño de corazón, que también nos indica pues que le encantaría escuchar sobre qué implican las brujas en el pasado y en el futuro. Leonardo Ortiz, también desde Manizales, quien nos saluda. Bernardo Álvarez, un saludo para Bernardo, que nos envía un fuerte abrazo. De igual forma, Mauricio Pardo Rojas nos saluda. Emerson Cruz, también desde la Casa de la Cultura Miguel Ángel Giraldo, ahí apoyándonos también desde la alcaldía. Yolima Lemus, quien nos saluda desde Madrid, España, nos manda un saludo y pues nos felicita por el trabajo tan lindo. Marta Lucía Patiño también nos está saludando desde Salento, Quindío, un saludo para ella. Y Isabel Montoya desde Supía nos saluda también. Nancy Elena Ortiz Moreno también nos está saludando desde Marmato, ya está en el llano en estos momentos. Milena Rivas también nos saluda desde Cali. Y Gloria Patricia Cárdenas Gaviria también nos saluda. Y obviamente darle un saludo especial al marmatólogo Gonzaga, ¿cierto? Que su nieta nos saluda, que nos está viendo en este momento. Un saludo muy especial para él. Y bueno, estas son como las preguntas que hay hasta el momento. Voy a leer dos que le hacen a Diego. Primero, si les parece, o no sé si las leemos todas de una. No, yo creo que hagámosla entonces por secciones. Primero las de Diego y luego las de Luis Fernando. Perfecto, entonces. Claro que sí. Bueno, hay una que le hace también, lo felicita a Luis Fernando por esa gran presentación y le agradecerían si amplía un poco más ejemplos de esa contradicción entre minería y agricultura. Aquí hay una pregunta también que nos hace Gilmar, que hace dos preguntas, pero no especifica quién, donde hace una es, ¿qué fue de los primitivos pobladores de Marmato y Supía y por qué hay tan poca historia de ellos? Y la segunda pregunta que hace Gilmar es si pasó o no pasó el general Simón Bolívar por Supía, porque pues hay varias versiones al respecto. Entonces, a Luis Fernando le hace la pregunta específicamente sobre, pues si puede ampliar sobre la contradicción entre minería y agricultura, y nos hacen entonces dos preguntas sobre por qué hay tan poca información sobre los pobladores primitivos en Marmato y Supía, y si pasó o no pasó el general Simón Bolívar por Supía. A ver, ¿qué nos dicen al respecto? Yo voy a comenzar por lo segundo.
gran parte de la culpa de no saber nada de los indígenas es por dedicarnos a bobadas como saber si pasó o no pasó, si se comieron un marrano o no se comieron un marrano. Con todo respeto lo digo, pero nos hemos dedicado a hacer unas historias de heroicidades, unos libros anecdóticos, y estamos despreocupados por los elementos fundamentales. ¿Qué pasó con la transformación territorial y cultural de los pueblos que estaban allí en el territorio? Y por eso hay tan pocas respuestas, tan pocos trabajos profundos. Nosotros gastamos años enteros en historias bobas y no preguntándonos sobre la esencia de nosotros como pueblos, de nuestros conflictos, de nuestras dinámicas territoriales, de los procesos fundamentales, de clases de dirigentes lesivas a los intereses de las comunidades, que expurgaron, saquearon. Nos dedicamos a enaltecer ingleses y no a entender las dinámicas de la conflictividad. Por ejemplo, la pregunta fundamental sobre las interacciones o no interacciones en un principio, sino las reducciones e encomiendas de los pueblos indígenas. Cuando uno lee, estudia en la documentación cómo los pueblos, lenguas, pirsas y de otras denominaciones, porque una cosa es cuando hablamos de pueblo, de indios, perdón, de encomiendas, antes de los pueblos de indios y después los pueblos de indios de su pie a la baja y de su pie a la alta, como una reducción de diferentes grupos culturales a un pueblo, a una encomienda primero y después un pueblo, cuando comienzan a desaparecer esos grupos humanos, sus lenguas, sus prácticas culturales, cuando entran al anonimato de la historia, sabiendo que se perdió una larga tradición, un idioma y unas prácticas culturales, y se fueron reduciendo. Cuando uno habla de parcialidad indígena, Cañamomí y Loma Prieta, es un largo proceso de reducciones, de intercambios, de interacciones y demás. A eso hay que ponerle la enorme preocupación. Cuando yo encuentro la descripción en el libro que voy a publicar, muestro el tema de algunos aspectos de la encomienda, un poco apenas, son mucho lo que hay que estudiar y eso le tocará a los investigadores jóvenes, las nuevas generaciones que sí están interesadas en la verdadera historia, encontrar esa dinámica de cambio y qué pueblos se redujeron en las encomiendas y después en los pueblos de India. Eso sí es muy importante y por eso hoy hablamos de unos pueblos que es una suma de diferentes orígenes culturales y lingüísticos. Pero por otro lado, está un tema que es importante. Hemos estado hablando del patrimonio minero. Germán Colmenares y Jacques April, uno de mis maestros, Jacques April, con quien tuve la fortuna de trabajar, trabajaron ese tema de la relación productiva entre las zonas de explotación minera en el Chocó, las zonas donde es extractivismo, las zonas de producción agrícola, que eran el Valle del Cauca, y los centros político-administrativos, que era Popayán. Ese triángulo es muy importante para entender cosas, porque una sociedad extractivista queda empobrecida, porque una sociedad agrícola comienza a generar un circuito económico interno que potencia la economía. A cierta escala, la región no supía, la montaña, Quiebralomo, La Vega, Marmato, con sus diferentes partes, comienzan a tener eso. El llano, por ejemplo, de Supía, porque en el Valle del Cauca era la producción ganadera, porque se necesitaba proteína
para los esclavizados. Entonces había que llevar ganado salado hasta Novita. Lo mismo sucede en Supía. El Peñol, lo que trabajó Diana Isabel, por ejemplo, me parece tan importante ese trabajo de Diana Isabel, esta joven investigadora que me emociona solo pensar en su trabajo, porque la sal era importante para ese ganado del llano, para salarlo, para poder tener proteína para los esclavizados y el proceso de producción. Pero hay otro elemento que es importante que sucede en el valle, que sucede en la Vega de Sofía, la caña de azúcar. ¿Qué identifica a esta zona en este momento? El olor de la caña, el olor del trapiche, el olor de la panela. Si en Colombia se habla del olor de la guayaba, en La Vega se habla del olor, y en Quinchía del olor de la panela. La caña de azúcar no es nuestra. La caña de azúcar es culpable de uno de los grandes dramas ecológicos en las Islas Madeiras, donde se experimentó antes de llegar a las Antillas, y llegó con Cieza de León a Cali, y llegó con las tropas conquistadoras, y era un elemento de sometimiento. Pedro Pablo Salazar, un encomendero, un esclavizador, sometía y esclavizaba a los indígenas a el trapiche, que de manera manual se explotaba, y los indígenas en las encomiendas huían, no querían hacer esa actividad por los daños que les causaba físico. Pero aquello que era un castigo y que era un pago al encomendero, un tributo al encomendero, termina convirtiéndose en la práctica habitual de cotidianidad, y hoy el paisaje de la caña, el olor del trapiche nos identifica y es lo que nos cualifica. Es decir, un proceso de reinversión y de transformación de un impuesto convertido en elemento fundamental. Lo que nos enseñan Colmenares y Jacques April es las economías mineras extractivistas generan circuitos económicos externos. Es decir, todo llega de afuera, se produce afuera y no queda nada dentro porque todo se va afuera. ¿Qué salva a Marmato? ¿Qué salva a Río Sucio? ¿Y qué salva a Supía? Las zonas productivas agrícolas. Primero los indígenas, con las cañas, la producción cafetera que llega a finales del siglo XIX, donde hay producción agrícola, porque la producción agrícola genera lo que llaman ellos el circuito económico interno, por lo cual se escala en las relaciones no solo productivas, sino comerciales. Eso es importante estudiarlo. Ese fenómeno es importantísimo para entender cómo nuestro paisaje, en vez de reducirse a un pedrero inútil, tiene una actividad productiva que enriquece el paisaje y enriquece la cultura, porque el paisaje no es una sola delectación estética, sino que el paisaje es un complejo de elementos que determinan las prácticas culturales de una sociedad en su proceso de relación con su geografía. Luis Fernando, muchísimas gracias por todos estos complementos. Bueno, pues desafortunadamente nos toca ir cerrando la sesión. Gracias también, John Edward, por transmitirnos las preguntas del público. Yo me voy a atrever, como parte de cierre, me voy a atrever a señalar dos, tal vez superficiales, digamos, conclusiones. Y me gustaría mucho que los expositores y los compañeros y compañeras organizadores también del evento me ayuden a estas conclusiones. Yo diría que, en primer lugar, las dos intervenciones que hemos escuchado nos aportan diferentes argumentos investigativos sobre las interacciones entre las particularidades que han aportado o han incidido en la conformación de los territorios que conforman el occidente caldense. Y una segunda es que estos aportes son una provocación y un reto para seguir investigando y estudiando nuestra región, ya que, como nos lo han documentado los dos invitados del día de hoy, el Alto Occidente caldense ha sido y sigue siendo un crisol de complejidades, y Marmato
un terruño lleno de prácticas y vivencias sociales que modelan la manera como la identidad se va armonizando en un paisaje diverso y complejo como lo es el paisaje cultural, y entonces incluimos minero agrícola, marmateño y del Alto Occidente caldense. Me gustaría entonces si nuestros expositores me colaboran en redondear estas conclusiones, o Carlos, los compañeros que están en la mesa, y vamos cerrando entonces la actividad del día de hoy. ¿Alguno de ustedes tiene algún otro aporte? Carlos, Colonia, Juan Carlos. Bueno, antes igualmente habían dos preguntas del público que quiero también responder, y es que alguien preguntaba sobre el tema de la brujería, y entonces quiero contarles que en el próximo evento, que es el evento central de Marmatólogos, que es el 17 de julio, se va a tratar el tema de la brujería desde diferentes, digamos, ámbitos. Y también va a estar la exposición sobre los salados, la importancia de los salados en esta región del Alto Occidente. Muy bien, no, yo simplemente, Lida, muchas gracias. Pido disculpas si me emociono demasiado y me apasiono en estos temas. Y invitar a todo el grupo, al colectivo, a Carlos Julio, a todo el colectivo que está, a ti misma, Lida, a no desfallecer con el tema del encuentro de marmatólogos. Yo creo que el encuentro de la palabra en Río Sucio, el encuentro de marmatólogos en Marmato, son espacios y escenarios fundamentales para poder seguir reflexionando, como lo he puesto en el Facebook, nuestras provincias, nuestras regiones. Creo que tenemos no solo un pasado, sino un futuro fundamental que tenemos que resignificar, y en la coyuntura actual del estallido social, todavía con mayor razón, el término resignificar es clave. Y en ese proceso de resignificación, la investigación histórica es un aporte crucial, fundamental, para construir los nuevos relatos que requieren la complejidad y los conflictos de nuestra sociedad. Conflictos no resueltos, conflictos que se ocultaron, conflictos a los que se le quiere dar mala respuesta. Y ahí es clave una reflexión histórica, una nueva narrativa y una nueva construcción simbólica para nuestros pueblos. Así es, Luis Fernando. Diego Alexander iba a intervenir y luego le damos la palabra a Carlos Julio, que está pidiendo también la palabra. Sin duda, como mencionó el maestro, los procesos de resignificación de todo nuestro espacio colombiano en general es una tarea vital para este momento y para el futuro, pues, de la reflexión de los jóvenes en adelante, que también tiene que ser juiciosa en términos de la historia, de la sociología, de la antropología, siempre intentando también como traer a ese ausente al presente, ese problema del EICON, de estos abusos contra la cultura, una cultura que es de acá, de los indios, de las diferentes lenguas. El problema a que nos ha llevado el modelo también capitalista mundial en términos de llevar a que la naturaleza esté llena de estragos, con la suplantación de estos cultivos, en estas economías extractivistas. Y muy interesante que aquí se puede plantear también una pregunta en esa tensión entre la economía minera y la economía agrícola como un foco de análisis para todos estos conflictos que hemos venido tratando en términos del despojo de los resguardos, en términos de la colonización, en términos de estos distritos urbanos, de esa configuración en torno a esos procesos económicos. En fin, y bueno, ya por último, darles un agradecimiento y
quisiera también seguir muy de cerca todos estos procesos que se den a nivel de eventos, donde la palabra tenga pues un papel importante en estas discusiones, frente a las contradicciones tan crueles que ha tenido estas élites con la concepción de los pueblos explotados, de los indígenas, que aún en nuestro pueblo colombiano no se ha podido entender esa mirada incógnita del indígena, no se ha podido comprender las miradas cabizbajas, tristes, que lo que están plasmando básicamente es un reclamo histórico de cientos de años y que debe ser de alguna manera exorcizada con la comprensión de la cultura, la historia y la poesía además. Bueno, eso era todo. Muchas gracias a todos. Gracias, Diego Alexander. Carlos Julio, tienes la palabra. Gracias, Lida. Por favor, discúlpenme, profesores Luis Fernando y Diego, que como estaba siguiendo la transmisión por Facebook Live, ahí hay un retraso de 30 segundos y cuando me di cuenta que me estaban llamando, pues ya ustedes, me imagino que hacía mucho rato que lo habían hecho, así que por favor disculpen, y a la audiencia que nos está siguiendo por estos baches que derivan de la tecnología, pero que pues no permiten que trabajemos de manera completamente sincrónica, así que bueno, pueden existir estos problemas. Esto para que la audiencia sepa que pues puede ser que a veces nos quedemos un poquito desfasados entre las preguntas y las respuestas y la conversación de las personas en el panel central. Muy agradecido, Lida del Carmen preguntaba por conclusiones, pues yo diría que una gran conclusión de este conversatorio con los profesores Luis Fernando y Diego Alexander, ya ellos mismos lo dijeron, la importancia de escribir la historia desde una perspectiva del poblamiento, de los pobladores, ¿cierto? Dejar de seguir contando esas historias que, digamos, dentro de la disciplina historiográfica se habla de historias desde arriba, ¿no? Desde las élites o desde los grandes próceres, supuestamente. Estas historias heroicas, o que a veces los teóricos llaman historias de bronce, que tienen que ver con estas, ¿cómo lo llamamos? Con estas estatuas que les levantamos a los próceres de la independencia o a los próceres de la supuesta conquista española, que en realidad fue una invasión, por supuesto. Y en esto, evidentemente, hemos visto también cómo en el país se han estado resignificando por parte muchas veces de los movimientos indígenas el valor cultural e histórico que tienen estas estatuas que eternizan o calcifican una cierta manera de referirse al pasado, basándonos siempre en los grandes próceres, y olvidamos hacer lo que acaba de decir el profesor Luis Fernando de manera tan contundente, y es investigar realmente cómo eran las vidas sociales y culturales y políticas y económicas de las personas del común, ¿cierto? De los indios, de los negros, de los zambos, de los mulatos, que además interactuaban con campesinos blancos, en fin, y con las mismas élites, por supuesto, en procesos socioeconómicos muy complejos, y que evidentemente el valor de los historiadores, y aquí hay dos ejemplos maravillosos en Luis Fernando y en Diego Alexander, de profesores que trabajan, digamos, desde fuentes primarias y como la profesora Gloria Lopera, que también nos está siguiendo desde Miami, que acaba también de publicar su tesis sobre historia regional, que la tendremos además en el encuentro anual de marmatólogos, en el evento central del encuentro anual de marmatólogos, que aprovecho a todos y todas para invitarlos de una vez, que será el próximo sábado 17 de julio, de las 2 de la tarde en adelante, y vamos a tener no solamente a la profesora Gloria Lopera hablándonos un poco no propiamente de la totalidad del trabajo que acaba de terminar, sino básicamente de algunos elementos de archivo que tienen que ver sobre todo con censos de 1871, que ella le encuentra un valor muy interesante a estos censos y que han sido poco trabajados, por lo tanto ella nos va a ofrecer una interpretación de la información que hay allí, y esto va a ser pues muy interesante. Así que profesor Luis Fernando y profesor Diego Alexander están cordialmente invitados a seguir el evento central el próximo 17 de julio para escuchar también a la profesora Gloria Lopera, y por supuesto también va a estar, entiendo, una estudiante tuya tal vez, o una asesorada tuya, Luis Fernando, que es Diana Isabel Montoya, precisamente hablando de los salares en tiempos coloniales, ¿no? Así que ella va a estar también invitada como ponente en el encuentro anual de marmatólogos, evento central. Y bueno, todavía nos quedan 2 encuentros con la historia por delante, que ya
les estaremos comunicando las fechas a través de nuestras redes sociales. Así que bueno, no, excelente conversatorio, de verdad que muy instructivo, muy interesante siempre, me generan siempre mucha curiosidad estas cuestiones y muy agradecido con Luis Fernando y Diego Alexander por tomarse el trabajo de narrarnos con mapas y con documentos muy interesantes, mostrarnos estas ventanas al pasado para tratar de ver la región y el territorio como se veía en aquellos tiempos. Así que bueno, mil gracias por eso y gracias, Lida, por darme la oportunidad de hablar al final del conversatorio. Gracias a ti, Carlos Julio. Carlos Julio es el coordinador académico del evento de marmatólogos, para quienes no lo conocen. Bueno, reiterar nuestros agradecimientos para el profesor Luis Fernando González, para Diego Alexander Agudelo, nuestro historiador, a todas y a todos quienes han estado acompañándonos en esta tarde, darles unos sinceros agradecimientos y reiterar nuevamente los esperamos y las esperamos para el próximo 17 de julio en el Encuentro Central de Marmatólogos y en los siguientes eventos que se les irá comunicando. Buena tarde, muchísimas gracias a todos y todos. Hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao, Diego, chao, Carlos Julio, chao, Lida, todos, Xiomara, John.